La aguja que van a hacer ustedes es una aguja muy finita y flexible, que en teoría no le va a causar dolor al compañero. No le tiene que causar dolor. Y llega hasta el músculo, hasta ahí llega. Cuanto más profundo se mete la aguja, más estímulo va a causar. Entonces, ustedes van a insertar en la piel y algunos que son súper sensibles ya va a sentir el estímulo, ya va a sentir solamente cuando entra un poquitito la aguja. Cuando el compañero ya sintió el estímulo, ya no hace falta que estimule más. Si el compañero no sintió el estímulo, ahí le voy a estimular un poquito más hasta que sienta el estímulo. Son puntos específicos porque no se pueden clavar en cualquier parte. Entonces por eso son puntos específicos. Vamos a colocar la aguja en donde hay lugares en donde no puede hacerle daño al compañero. Bueno, entonces, ¿qué hace la aguja? La aguja estimula. ¿Qué estimula? Receptores. Estimula los mismos receptores del dolor. Los mismos receptores del dolor estimula. ¿Por qué? Porque el metal de la aguja hace contacto con esos receptores, ¿verdad? Y ahí se envía un estímulo por la misma fibra que es la A delta. Se envía un estímulo por la misma fibra que es la A delta. Pero el compañero no siente dolor. ¿Por qué no siente dolor? Porque no es la misma aguja que la jeringa con que se clava la vacuna. No es la misma aguja. Uno, porque esta aguja es flexible, son agujas especiales solamente para causar estímulo, no para causar dolor. Las cuales a su vez inhiben el dolor, porque en realidad lo que hace el estímulo de la aguja es inhibirle al dolor, no causar dolor. Viaja a través del tracto espinotalámico, usa la misma vía del dolor para llevar el estímulo. Bueno, entonces, aparte de eso, también hay un estímulo local. ¿Por qué? Porque cuando uno clava la aguja, causa una pequeña injuria. Injuria significa lesión local, porque se pincha la piel. Pero es mínimo, porque es una invasión mínima. Entonces, cuanto más evidentemente uno mete la aguja, más va a causar injuria, pero es una injuria local. Entonces, se puede quedar rojo, se puede quedar un poquito hinchado, ¿verdad? Pero no le va a matar al compañero, no pasa nada. Bueno, entonces, fíjense, cuanto más se manipula la aguja, más estímulo va a haber. Cuanto más se mete, cuanto más se toca, mayor es el estímulo. Y tanto así que cuanto más estímulo uno quiere causar, hay unos electrodos que se colocan por la aguja y se le da un potencial eléctrico. Y ahí permanentemente está recibiendo estímulo. Bueno, cuando la estimulación es más profunda, cada vez más profunda, entonces las fibras que estimulamos son las fibras A delta. También podemos estimular fibras A beta, que son un poquito más rápidas, las fibras A beta. Y la estimulación a ese nivel hace que se desencadene una inflamación local. Una inflamación local en esa parte. Pero no solamente eso. Cuando nosotros estimulamos, la persona va a sentir un choque. Y ese choque, el sistema nervioso va a responder a ese choque eléctrico que siente la persona. Y va a empezar a secretar serotonina, bradicinina, histamina, ATP, prostaglandina. La bradicinina, la histamina, la prostaglandina,
todo eso se libera a nivel local. Todo eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pinchamos, causamos una inflamación local. Y claro que en eso va a haber vasodilatación, ¿verdad? Gracias a la bradicinina. También va a haber, se va a producir prostaglandina, todo a nivel local. Y eso evidentemente, cuando inclusive hay una herida y se colocan las agujas a los extremos de la herida, eso mejora la cicatrización y la curación de la herida. ¿Por qué? Porque vamos a causar un estímulo local que hace que se produzca todas estas sustancias químicas naturales en el cuerpo para poder favorecer la cicatrización. Bueno, durante la punción, cuando intervienen las fibras tipo C, que son las fibras que llevan el dolor lento, que contribuyen a un efecto analgésico más general, el fenómeno asociado es la sensación de chi. La sensación de chi es la electricidad que siente. Es como siente una energía. Chi es energía. Para los chinos es energía. Y cuando el compañero siente un estímulo, va a decir, ¡ay, me corrió! Va a sentir un estímulo que algo parece que le corre. Y parece que corre y sube hacia arriba. Ese es el chi. Bueno, y esa información genera neurotransmisores a nivel central. Y genera a nivel central unos neurotransmisores como las leuencefalinas, las metencefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Esos son analgésicos centrales que tienen actuación central. Se secretan en la zona periacueductal del cuarto ventrículo. Ahí se secretan esas endorfinas. Y tiene el mismo efecto que cuando yo, por ejemplo, le hago reír a una persona y le causa un bienestar, mi cuerpo secreta estos neurotransmisores del bienestar. Entonces, por eso no es lo mismo que una persona con una buena actitud, que tenga un bienestar y se esté riendo, en ese momento capaz ni va a sentir dolor. ¿Por qué? Porque su cerebro está secretando endorfinas, está secretando neurotransmisores del bienestar. Y con el estímulo periférico, de cierta manera, estimulando estas fibras, el paciente empieza a secretar este tipo de neurotransmisores a nivel central. Entonces, a agulha, ela vai estimular outros nervos sensoriodor que compartilham mesmo sentido da dor? Sí, no, así es. La aguja cuando se coloca, ¿verdad? Primeramente cuando yo coloco de forma superficial, va a estimular las fibras A delta, que es la rápida. Meto más, va a estimular las beta, las tipo B. Meto más y va a estimular las tipo C. ¿Verdad? Las tres fibras pueden estimular el estímulo del aguja, las tres tipos de fibras. Todo el estímulo de esas fibras va a correr por el tracto espinotalámico, que es la vía del dolor, ¿verdad? Y ahí va a empezar a secretar neurotransmisores para poder enviar ese estímulo. Entonces, si la persona tiene un dolor en la mano, por ejemplo, y yo le causo un estímulo diferente en esa misma mano o en otro lado del cuerpo, entonces mi cerebro y mi sistema nervioso tiene que responder al estímulo de la aguja. Entonces bloquea el estímulo del dolor que estaba sintiendo el paciente. Es una forma de engañarle al cerebro, ¿verdad? Pero va más allá, ¿verdad? Porque dentro de todo lo que es la técnica con las agujas se secretan muchísimos neurotransmisores.
que no solamente mejoran la respuesta del dolor, o sea que mejora la respuesta de la analgesia, sino que mejora también la respuesta de la inflamación, no solamente del dolor. Bueno, también se ha demostrado que cuando un nervio está bloqueado con anestesia y yo le causo estímulo periférico, no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque ese nervio no puede conducir la información hasta el cerebro, ¿verdad? Entonces, por eso sí o sí tiene que haber un estímulo periférico para que el cerebro pueda responder. Si ese nervio está bloqueado porque yo le anestesié, quiere decir que el estímulo no va a llegar, a la parte superior. Bueno, la analgesia a través de las agujas es un mecanismo en donde se desencadena una respuesta mielínica aferente, porque se estimula debajo de la piel. Y yo toco nervio, no se toca nervio, no se toca el nervio, ni llega cerca del nervio. Lo que hace el metal de la aguja es hacer contacto con las terminaciones nerviosas libres, las terminaciones libres. Y lo que se estimula son las fibras nerviosas, no el nervio. Porque si yo toco el nervio, la persona va a llorar de dolor. Si yo llego a tocar el nervio, la persona grita, llora de dolor. Va a ser un dolor insoportable. Entonces, no se toca el nervio, se toca solamente los receptores. La aguja hace contacto con los receptores locales de la piel y del músculo. No hay forma de tocar nervio, porque la aguja tiene que entrar demasiado profundo para tocar nervio. Eso no va a ocurrir. Ahora, por eso es importante que este tipo de técnicas sea un profesional el que aplique, ¿verdad? Porque yo tengo que saber en qué parte del cuerpo voy a clavar. Porque así como yo le puedo causar un beneficio, ya también le puedo causar una agresión a esa persona. Bueno, después dice, al llegar a la médula espinal, esa información que es estimulada a través de la piel, ¿verdad? Llega por qué tipo de neuronas esa información. Por las A delta. ¿Y a dónde llega? ¿Por dónde entra esa información? A la médula. Por el asta posterior. ¿Se acuerdan que es la vía sensitiva? Por el asta posterior. Y ingresa por las láminas 1 y 4 de la médula espinal por el tracto del espinotalámico. Por el tracto del espinotalámico es la misma vía del dolor. Bueno, las fibras A delta también envían señales cortas a células endorfinérgicas que liberan endorfina, intermedias en la sustancia gelatinosa dentro del segmento espinal. Quiere decir que en la propia médula también hay células que secretan endorfinas, ¿verdad? No solamente en la parte central hay células que secretan endorfinas, sino que también en la propia médula hay células que secretan endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Son células que inhiben la respuesta dolorosa. Bueno, la vía del tracto espinotalámico o la vía anterolateral avanza evidentemente hasta llegar al tálamo. Y en el tálamo hace sinapsis, porque antes de llegar a la corteza llega al tálamo. Y en el tálamo, ¿se acuerdan que hace sinapsis con integración? Hace integración con otras informaciones que vienen del propio cerebro. Y antes de llegar a la corteza, y ahí en la zona del tálamo hay otras estructuras. El mesencéfalo, la hipófisis, el hipotálamo. Y cuando llega esa información sensitiva
por estímulo de la aguja, también neuronas a nivel del hipotálamo y del tálamo van a hacer integración, van a hacer sinapsis. Entonces también van a ser estimuladas. O sea que el hipotálamo también puede ser estimulado. Eso quiere decir. La sinapsis de las fibras A delta estimula la liberación de endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Son todas sustancias analgésicas que actúan como un opioide natural en el cerebro. Bueno, aunque las beta-endorfinas también se considera que desempeña un papel en la analgesia, o sea, la modulación del dolor. ¿Qué es la modulación del dolor? Es modificar la intensidad del dolor. Eso es lo que hace. Modificar la intensidad del dolor. Bueno, y ahí está. Entonces, en la médula espinal, en la propia médula espinal, ya se liberan endorfinas y genera un efecto inhibidor presináptico. ¿Qué significa presináptico? Antes de hacer sinapsis ya se están generando endorfinas a nivel local en el tracto espinotalámico. Bueno, y también se estimula la zona periacueductal en donde están generándose las endorfinas, las dinorfinas y toda esa parte. ¿Dónde se encuentra esa parte del periacueducto gris? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte del cerebro? En el cuarto ventrículo. Cerca del o sea, sería en el área del mesencéfalo. Bueno, y ahí está, entonces, fíjense. Acá está el músculo. Acá está el músculo. Y esta es la piel. Si yo clavo la aguja y llego a la piel, solamente la piel, un chiquitito nomás, le meto la aguja. Y estimulo solo la piel. Ahí el compañero ya va a sentir una corriente, un estímulo. Y fíjense, va a utilizar esa información, va a hacer sinapsis primeramente en la médula, después al tálamo y finalmente a la corteza. Ese mismo trayecto que usa el trayecto de la vía del dolor. Pero fíjense acá, como ese no es un estímulo doloroso, sino que es un estímulo eléctrico. No es un estímulo doloroso, es un estímulo eléctrico. Entonces fíjense que ya en la médula hay otras neuronas que secretan inhibidores. Quiere decir que ya van a estar modulando el dolor al mismo tiempo. Y la misma cosa, si es que el estímulo llega al músculo, también va a hacer sinapsis acá en la médula, se van a secretar los neurotransmisores y esa información va a ir también al cerebro medio, ¿verdad? Que sería la zona del tálamo, va a hacer integración con otras estructuras y con otras neuronas que vienen de otras regiones como el hipotálamo, el sistema límbico, ¿verdad? Se va a integrar la información y luego va a ir a parar en la corteza sensitiva. Entonces la persona va a sentir y van a ver que la respuesta de cada persona es diferente. Algunos van a sentir muy poco estímulo, otros van a sentir un estímulo rápido, otros van a sentir que se le adormece la mano o que se le anestesia, otros van a sentir un impulso fuerte, o sea que otros van a sentir relajados, otros van a tener sueño. Bueno, entonces el dolor es ¿qué es el dolor? Es un estímulo desagradable. El dolor es una sensación desagradable, donde hay un estímulo, y ese estímulo es ¿por qué? Porque se está lesionando una parte del cuerpo, o está en peligro una parte del cuerpo, por eso hay dolor. ¿Qué
¿Qué vía usa? La vía espinotalámica por dos tipos de fibras. La sinapsis ocurre en la médula espinal o a través del tracto espinotalámico hasta el tálamo, donde hay una tercera sinapsis y finalmente el dolor tiene que parar, o esa información tiene que parar en la corteza. Sin embargo, la punción de la aguja corre esa misma vía. Y fíjense, la punción estimula también las fibras A delta. Hacen sinapsis en la médula espinal también. Se estimulan otras células a nivel del tálamo, hipotálamo y sistema límbico. Y finalmente ese estímulo va a la corteza, ¿verdad? Dentro de lo que es el mecanismo, ¿verdad? Como hay puntos específicos, fíjense que esa estimulación va a correr el mismo canal que yo había estimulado. O sea, si el compañero siente un estímulo, va a sentir como que una corriente eléctrica le subió por un canal. Inclusive va a sentir como un trayecto acá, rápido, ¿verdad? Porque el estímulo es muy rápido. Bueno, entonces, también hace sinapsis con el tracto espinotalámico, la misma vía, ¿verdad? Hace sinapsis en la zona periacueductal gris, en donde se liberan beta endorfinas para excitar a otras células del RAFE y otras células desencadenando impulsos a lo largo del tracto dorsolateral para liberar otro tipo de aminas por las células que son neurotransmisores a la médula espinal. Bueno, cuando esas células son estimuladas haciendo sinapsis, porque cuántas sinapsis, cuántas conexiones tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando esas células son estimuladas, empieza a liberarse serotonina, noradrenalina, endorfinas, inclusive el propio hipotálamo envía una señal, ¿verdad? O se activa y empieza a liberar beta endorfinas, ACTH, que es el que estimula el cortisol, y el ACTH, que es la hormona estimuladora de cortisol, actúa como un glucocorticoide natural, porque el glucocorticoide, la prednisona, por ejemplo, que se utiliza como antiinflamatorio exógeno, que se le da de tomar a la persona, es antiinflamatorio. Y el estímulo del hipotálamo a liberar ACTH, que es el estimulante del cortisol, actúa como un antiinflamatorio o como una respuesta a la inflamación. Bueno, fíjense que empezando justamente por las agujas que vamos a utilizar, los puntos son específicos. Por eso hay puntos que yo les voy a enseñar en dónde van a colocar. No es que le van a pinchar en cualquier lado a su compañero. Van a colocarle solamente en el punto donde le diga. Porque son puntos específicos que en teoría no le tiene que causar dolor al compañero. Le tiene que causar un estímulo. Bueno, en el estímulo de las agujas no solamente es un estímulo sensitivo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un estímulo local. Entonces, ¿qué hacemos cuando pinchamos una aguja? Lesionamos de forma local. Automáticamente cuando yo lesiono una parte, ¿verdad? Por más mínima que sea, se van a empezar a liberar vasodilatadores locales.
vasodilatadores locales. Y un vasodilatador también es el óxido nítrico, que se libera a nivel vascular de esa región. Bueno, y esa injuria local también promueve la inflamación. La inflamación local, por más mínimo que sea, y va a promover la curación de esa zona. Bueno, en resumen, esto que ustedes van a estudiar tiene mucha relación con lo que estudian los fisioterapeutas, ¿verdad? Ellos estudian los puntos gatillo, esos puntos dolorosos miofaciales. ¿Qué son esos? Cuando estudiamos la parte de postura, movimiento del músculo esquelético y todo eso, yo le había dicho que las fascias que rodean los músculos tienen un punto de unión en zonas específicas del cuerpo. Y esos puntos se denominan puntos miofaciales, que se estudió mucho después de una enfermedad, de una patología que es la fibromialgia. La fibromialgia se estudia en reumatología, es una enfermedad reumatológica que no tiene una causa aparente, pero el paciente siente dolores, no en las articulaciones, sino que dolores en todo el cuerpo. Es como si fuera que le agarró dengue y que vive con dengue toda la vida. Y no puede andar sin analgésicos. Y hay puntos dolorosos específicos acá detrás del cuello, acá detrás, en la cabeza. Hay puntos que se llaman puntos gatillo, puntos dolorosos. Y generalmente esos puntos al presionar son dolorosos porque ahí es donde se unen las fascias. El mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad es que el paciente tiene muchos niveles de estrés. Niveles de estrés físico, ¿verdad? O estrés emocional. Y eso hace que el cuerpo libere mucho cortisol, que causa una inflamación y contracturas musculares. El paciente vive con dolor, vive con dolor. Y ahí hay puntos específicos. Bueno, otra cosa, fuera del espectro del dolor, fuera de lo que es solamente el dolor, estas agujas actúan mucho más allá de solamente un estímulo local, ¿verdad? Porque también son capaces de aliviar el dolor de cabeza, la migraña, faringitis, la vejiga hiperactiva, ¿verdad? Las náuseas, la fiebre. Entonces, para que se den cuenta nomás lo que nosotros estudiamos acá en fisiología, de cómo influye lo que nosotros recibimos del exterior, o sea, cómo influye, cómo manipula nuestro sistema nervioso y cómo nuestro sistema nervioso responde a un factor externo. ¿Entienden? O sea, todo eso es para que ustedes vayan entendiendo cómo algo externo, cómo la sensibilidad puede manipular tanto el sistema nervioso. Y ahora van a experimentar cómo hace. Bueno, se van a dividir en grupos. Les recomiendo que estén sentados en el momento que el compañero le va a hacer la punción. Tienen que estar sentados.